Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy veremos lo que es el tema de la Revolución Francesa. Ustedes se preguntarán qué es o qué consiste. A modo de resumen, vendría a ser un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionaron Francia. Se inicia con la autoproclamación del tercer estado como Asamblea Nacional en 1789 y finaliza con un golpe de estado en el año 1799. Ustedes se preguntarán por quién. Para ese entonces, por un desconocido Napoleón Bonaparte en el año 1799. Se podrán apreciar algunas observaciones, entre las cuales es la más profunda y la de mayor influencia que tuvo en el mundo. Marca el inicio de la edad contemporánea con la que ella se estructura en el antiguo régimen y pasa definitivamente a la historia. Causas económicas de la revolución. El fuerte endeudamiento de los estados debido a la guerra de los 7 años y el apoyo prestado a los colonos de América en su lucha contra Gran Bretaña. La fuerte subida de los precios debido a las malas cosechas en los años 1788 y 1789, que provocaría la protesta de los sectores más humildes. Hay un descontento general en determinados sectores de la sociedad que critican el despilfarro de la corte y de los grupos privilegiados. Las causas sociales de la revolución. La nobleza quiere mantener sus privilegios y se niega a las reformas que los ministros de Hacienda intentan aplicar para que estos contribuyan al mantenimiento del Estado. A la vez, esto provocaría que se denominaría la revuelta de los privilegiados. La burguesía exige la participación política y utilizará a los grupos populares que han visto empeorar su nivel de vida. Hay que tener en cuenta que el 90% de la población pertenece al tercer estado y es el único grupo que paga impuestos. Bueno chicos, ustedes se preguntarán en la revuelta de los privilegiados, ¿por qué? ¿A qué se debió? ¿Por qué se llamó así? Simplemente como la situación en ese entonces estaba se podría decir un poco difícil, los gobiernos no querían, o la gente de los que son de la nobleza, no querían renunciar a sus privilegios, a todos sus bienes, simplemente quisieron mejor dicho mantener toda esta situación y mejor dicho hacer pagar a la clase pobre, a los burgueses, mejor dicho a los nobles, a la gente del pueblo, mientras que la clase alta simplemente querían mantenerlo así, algo similar. Chicos, no se sorprendan que algo parecido también está pasando hoy por hoy, así que no se sorprendan. Las causas políticos ideológicas. Hay una teoría revolucionaria cuyos fundamentos ideológicos se habían puesto en práctica en la independencia de las 13 colonias y que demostraba que era posible llegar a la práctica la ideología liberal de Luc y Montesquieu. La fase ascendente, ¿en qué consiste? Bueno, abarcaría entre los años 1789 hasta 1794. Mejor dicho, duró 5 años abarcaron dicha fase. Durante esta fase la burguesía toma el poder, dentro de la cual se incluye la convocatoria de estados generales y constitución de la Asamblea Nacional, Asamblea Constituyente, monarquía constitucional, la primera República Francesa y la guerra, mejor dicho que era la etapa más radical de dicha revolución. Bueno chicos, como les mencionaba, la revuelta de los privilegiados, ¿en qué consiste? ¿Qué pasó? ¿Qué se dio? Ya. El tercer estado pide el voto por cabeza y no por estamento. Se presentan las quejas, reivindicaciones de los diferentes cuadernos de quejas. El rey y la nobleza se oponen. Hoy por hoy también lo mismo, no se sorprendan.
El tercer estado se constituye en la Asamblea Nacional, allá en junio del año 1789, para elaborar la primera constitución. La soberanía pasa a manos del rey a la nación. Los pueblos de París asaltan la Bastilla, allá en la fecha 14 de julio de 1789. La Bastilla, que viene a ser el símbolo del poder absoluto. Comienzan las revueltas en las ciudades en el campo. El gran miedo. Los campesinos se niegan a pagar impuestos, queman castillos, destruyen documentos nobiliarios. El rey accede a que la Asamblea Nacional modifique el sistema de impuestos, o mejor dicho, a partir de ahí, como que de alguna otra manera se crea la primera Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente simplemente duró entre los años 1789 a 1791. Simplemente no duró mucho, o sea, un par de años, ¿ya? Se suprimieron los privilegios feudales. Se redacta una declaración de derechos del hombre y del ciudadano, libertad, igualdad, propiedad y soberanía nacional en el año 1789, o sea, al inicio. Se promulga la Constitución del año 1791, en la cual se da lo que es la división de poderes, la soberanía nacional y el sufragio censatario. La expresión de la burguesía sería la monarquía constitucional. Chicos, el término monarquía constitucional como que nos suena un poco familiar, ese chufillo. Ustedes se preguntarán qué pasó. Lo mismo que quisieron aplicar ahí, también San Martín se fue su idea también de aplicar el mismo tema allá cuando ya les toque ver lo que es la corriente libertadora del sur. La monarquía constitucional. La monarquía constitucional encuentra las siguientes dificultades: la división de la burguesía en los grupos políticos, la presión popular republicana, la oposición del rey a la asamblea, o mejor dicho, era el derecho al veto, la amenaza externa de Austria y Prusia. El levantamiento popular se dio en agosto del año 1792. Y con ese evento se viene a dar lo que es la caída de la dicha monarquía. La Primera República y la guerra. Viene a ser la fase más radical. Se proclama la República en septiembre del año 1792. Ejecución de Luis XVI. ¿Nos suena ese nombre por ahí? Eso lo vamos a ver ya más adelante. Triunfo electoral de los jacobinos, extrema izquierda, encabezado por Robespierre. Dictadura de Robespierre y práctica del terror. Hay unos 16.000 guillotinados, entre ellos era María Antonieta. Ustedes preguntarán quién fue María Antonieta. Para ese entonces María Antonieta fue la esposa de Luis XVI. Para que más o menos se hagan una idea, les recomiendo, o de repente vean tal vez, o ya la han visto por cable, lo que es la película El Hombre de Hierro, en la que hay dos personajes en plena crisis francesa. La Constitución del año 1793, que dieron fácil, se da lo que es una democracia republicana, el sufragio universal. Bueno, ni tan universal, pues simplemente a partir de esa fecha como que los hombres ya tenían, mejor dicho, ya podían votar. La Asamblea Nacional. En julio de 1794 se produce un golpe de estado, durante el cual Robespierre es guillotinado y a partir de ahí pasan a gobernar por los girondinos. A ver, muchachos, ustedes se preguntarán qué son los girondinos o quiénes son. Siempre aquí menciona que los girondinos eran un grupo político conformado por intelectuales, empresarios franceses, pertenecientes a la burguesía de la Revolución Francesa.
Estos eran partidarios de la revolución pacífica y moderada y se oponían a las ideologías y métodos revolucionarios de los jacobinos. Se les llamó girondinos porque su grupo se conformó en Gironda, al suroeste de Francia. También se les conocía como bristonis, ya que sus líderes se llamaban Jacques-Pierre Brissot. Los girondinos protagonizaron importantes disputas con los jacobinos. En la Convención Nacional para el año 1791, este grupo político gobernaba la asamblea y sancionó una constitución con principios de la monarquía parlamentaria para toda Francia, en donde la clase alta gobernaba al país. Más o menos, chicos, para que más o menos se hagan una idea quién eran los girondinos, para que no poder absolver ciertas dudas, interrogantes. Allá les doy unas ciertas ideas. La fase descendente comprende entre los años 1794 hasta 1799. Abarca desde la ejecución de Robespierre hasta el directorio y el consulado que dará paso al imperio napoleónico allá por el año 1804. El directorio, octubre del año 1795 hasta noviembre del año 1799. La Constitución del 75 consistió en lo siguiente: el sufragio censatario, se mantiene la República, el poder ejecutivo. El directorio era formado por 5 miembros para poder reprimir las insurrecciones realistas. Para poder estabilizar la política interna, se hace frente a la guerra en noviembre de 1799 con la ayuda de los militares. Napoleón da un golpe de estado, disuelve el directorio y constituye un gobierno provisional formando por Foch, el jefe de la policía, y Talleyrand, ministro de la y el ministro da un golpe de estado, pone fin a la época de la revolución, inaugurando una fase de transición de 6 años, que viene a ser el consulado que duró entre los años 1799 a 1804. El consulado. Durante el consulado desaparece la inseguridad ciudadana, desaparece el desorden administrativo, se consolida el poder de la oligarquía burguesa más conservadora y el ejército. Se desvanecen los proyectos del liberalismo político y la descentralización. Napoleón fue nombrado primer cónsul para un periodo de 10 años. Una concentración de poder excesiva le llevará a ser nombrado en el año 1802 como cónsul vitalicio. En el año 1804, tras desarticular una conspiración monárquica, es coronado emperador de Francia con el nombre de Napoleón I. Actividades. Durante la Revolución Francesa, ¿cuál era la corriente o pensamiento que se regía? 2. Mencione 3 exponentes de la Ilustración. 3. Durante ese régimen, ¿quiénes estuvieron en el poder? O sea, mejor dicho, ¿quiénes gobernaron? 4. El tercer estado estaba conformado por 5. La Asamblea Nacional también fue conocido como 6. ¿Por qué se le llamó la revuelta de los privilegiados? 7. ¿Cuáles son las consecuencias de la revolución de 1791? 8. ¿Qué evento se da en agosto de 1792 y que ocasionaría la caída de la monarquía? 9. ¿Qué monarca o rey fue ejecutado? 10. Con la ejecución de Robespierre hasta el consulado, ¿qué acontecimiento se dio en el año 1804? En 5 líneas describa quiénes o qué fueron los girondinos durante la revolución, cuáles fueron sus funciones, por qué tuvieron la rivalidad con los jacobinos. Bueno, chicos, espero que se sigan bien, estén bien de salud
y que traten de cumplir la mayoría con las tareas. Ya me estoy enterando mediante los tutores de aula que no están cumpliendo, que no están presentando las tareas. Me gustaría saber, o de repente que le comuniquen a los tutores el por qué no se está avanzando tal como se ha quedado. Bueno chicos, conmigo será hasta una próxima oportunidad.